Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Bien y usted? También. ¿Cómo les fue? Bien, Arqui, ¿y a usted? Bien, sin novedad, todo bien. A ver, antes de iniciar con el siguiente tema, no sé si tengan por ahí alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto o del tema anterior. ¿No hay nada? Bueno, los casetones estos prefabricados, ¿todos son iguales o pueden variar, digamos que en la obra? O sea, sé que pueden variar, ¿no? Un poco, ¿no? Pero digamos que todos se piden como iguales prácticamente, ¿no? No, o sea, recuerden que nosotros diseñamos la dimensión del casetón y mínimo deben ser 40 centímetros por 40 si es cuadrado, hasta 80 por 80 o de forma rectangular. O sea, esa es la dimensión mínima y la máxima sería de 80 por 80. El peralte mínimo es de 16 centímetros y el máximo va a ser el espesor que ustedes determinen de la losa en función al claro que ustedes están proponiendo. Sí, estoy bien. Bien, ahora este casetón nosotros lo podemos cortar en obra, o sea, lo podemos ajustar, pero no sería recomendable porque tendríamos que meter tiempo adicional. Y la otra es que, pues a lo mejor el corte no nos queda bien como se supone debe ser la dimensión. Entonces, más vale que este corte sea elaborado en donde se producen estos elementos. Pues por eso es importante que nosotros definamos cuál va a ser la dimensión que vamos a trabajar o que vamos a proponer. ¿Sí? Sí. ¿Algo más? Bueno, Sí, Arqui, yo tengo una duda. Ale. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Sí me escuchó? No, a ver, otra vez. A ver, sale. Listo. Bien. Preguntaba que si algo más. ¿No? Creo que no, Arqui. Bien. Entonces, vamos a continuar. Por este día únicamente vamos a tener una sesión. Entonces, vamos a irnos un poco rápido para abarcar algo. Y esto lo continuaríamos la próxima sesión. Este sería el cuarto tema. Por lo tanto, sería la cuarta evaluación. Estamos ¿qué? A 3 semanas, a 4 semanas de que se acabe el semestre. Nosotros ya tenemos 3 evaluaciones. Nos faltaría esta última. Entonces yo espero que para la próxima semana prácticamente concluyamos con este tema y tener chance a 2 semanas para ver si hay algo con respecto al tema de proyectos, para poderlos asesorar y que ustedes entreguen una propuesta aceptable para su proyecto. Esto es la estructura que se supone ustedes deben de presentar. O sea, no sé cuál va a ser el alcance de lo que les pidan sus profesores.
pero me imagino que mínimo deben hacer una propuesta técnico-constructiva de ese proyecto. Entonces, para que tengan ustedes los elementos, pues la idea es que tengamos cuando menos 2 semanas, a ver si es posible, para poderlos asesorar con respecto a ello. ¿Sale? Sí, arquitecto. Bien. Entonces, el último tema que vamos a ver sería el sistema Los Acero. Por ahí ya les envié algunos croquis para que ustedes lo vayan checando y ustedes sigan investigando para que vean o para que tengan más información con respecto a esto. Les recomiendo que todo lo que hemos visto, lo ideal sería que ustedes visitaran obra, que sacaran fotografías para que se pudieran analizar y ustedes tengan un conocimiento más general o más cercano a la realidad. Y si hay dudas con respecto a eso, pues podrían manifestarlas y tratar de aclarar si es que eso sucede. Entonces recomiendo que busquen obra, que saquen fotos, que analicen lo que está pasando ahí, que vean cuál es el proceso, qué tipo de equipo, maquinaria, el personal que está a cargo, qué está haciendo el supervisor o el residente o el encargado de la obra, o sea, cuál es la función de esta persona y cuáles son en un momento dado los problemas que se puedan presentar en todo proceso. Entonces traten de ir a obra, ingénienselas para que ustedes puedan entrar, porque es muy difícil que los dejen pasar. Digan que son estudiantes, que están haciendo ¿cómo se llama? Su trabajo y que necesitan información para ver si es posible que los dejen entrar. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien, entonces el último tema que veríamos sería el sistema Los Acero. Entonces, este sistema es metálico o es un sistema metálico de entrepisos y cubiertas con capacidad y resistencia estructural para interactuar con el concreto. Elimina por completo la cimbra de contacto de madera. Es ideal para todo tipo de edificación. Generalmente este sistema va a estar trabajando a base de una estructura metálica. Esto es columnas metálicas o columnas de acero. Estas columnas pueden ser de tipo I, tipo H o pueden ser en cajón. Si son en cajón son a base de placas, son huecas y pueden ser rectangulares o cuadradas. En algunos casos se pueden utilizar columnas circulares a bases de tubo negro o tubo mecánico. Ustedes van a decidir qué tipo de estructura es la más conveniente para su proyecto. Esto va a estar en función a proyecto, o sea, diseño de proyecto, a costo, a mano de obra de la zona y en la zona en la que ustedes estén laborando. ¿Sí? Cuando me refiero a tipo de proyecto, pues es en base a qué tipo de edificación ustedes están metidos. Eso generalmente va a ser para oficinas, ¿sí? Y son para grandes alturas. Se presta el sistema porque es muy rápido. Generalmente las columnas, o más bien todo el sistema es prefabricado, todo se elabora en planta. Las columnas nos las van a enviar a obra en secciones de más o menos 3 niveles o tres entrepisos. Ya vienen las columnas totalmente elaboradas, vienen preparadas para recibir las vigas principales, ya vienen perforadas si es que se van a meter pernos o tornillos, o bien placas para poder soldar posteriormente en obra. O sea, todo esto ya viene prefabricado. Nosotros diseñamos nuestro proyecto, diseñamos nuestra estructura, se le enviamos a las empresas que se dedican a la elaboración de todos estos elementos estructurales. Ellos se encargan de revisar el proyecto, hacen algunos ajustes. O sea, se supone que todo esto ya está avalado por el perito. O sea, el perito es el que manda toda esta información. Entonces, cuando les llega esta información, ellos checan, analizan,
nos dan presupuesto, nos dan término de entrega, o sea, nos programan nuestras entregas, la supervisión. Generalmente ellos se encargan de todo. Nos envían las piezas, o sea, es transporte, es colocación, ¿sí? Y posteriormente nosotros pues ya iniciamos con lo que sería la obra de albañilería. Esto es meter losas, o sea, colar losas, levantar muros, instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces ellos se encargan de llegar con la estructura, de montarla, ¿sí? Y dejarlas listas para que nosotros prosigamos con el trabajo. Es un sistema muy rápido, así como costoso, requiere de una muy buena supervisión. Hay que estarle sacando radiografías a los bulbos, o sea, las soldaduras. La persona encargada de realizar esta soldadura son personas capacitadas, no es un herrero cualquiera, o sea, se les llama paileros. Estas personas tienen un registro y están avalados. Cada año están haciendo exámenes para mantener vigente su registro. Entonces son las personas encargadas de llevar a cabo estas soldaduras. Hay que hacer pruebas, ¿sí? Hay que mandarlas a analizar, pues para que no tengamos ningún problema o verificar que todos estos elementos están en buenas condiciones y que no va a tener ningún problema al momento de que la estructura empiece a trabajar. Los componentes de esta estructura, les comentaba que tenemos las columnas que generalmente van a ser módulos de 3 piezas o 3 niveles, totalmente preparadas. Nosotros ya sabemos cómo vamos a anclarlas a la cimentación. Recuerden que por ahí tenemos detalles constructivos cuando veíamos columnas. La forma de cómo anclar una estructura metálica a la cimentación. Rescaten esa información para que lo verifiquen. Muy rápido les comento que tenemos 2 formas. Una es a base de ¿cómo se llama? De espárragos, que son varillas con cuerda y tuercas montadas sobre una placa. Pues esas placas vienen ahogadas a la cimentación, ¿sí? O sea, puede ser una cimentación a base de zapatas corridas, zapatas aisladas, cajón de cimentación, etc. Hay una placa que viene ahogada en la cimentación y otra placa que viene soldada a la base de la columna. Estas vienen barrenadas, ¿sí? En las cuales únicamente llega la columna con su placa, se monta sobre la placa empotrada a la cimentación, ya con los espárragos, y únicamente lo que hacemos es meterle las tuercas. Hay que alinear, hay que aplomar, ¿sí? Para que la estructura empiece a trabajar. Esa es una forma de cómo anclar este tipo de estructura a la cimentación. La otra es muy parecida, nada más que ahora en lugar de tener tuercas o de tener espárragos, ahora lo que vamos a tener van a ser cordones de soldadura que van a fijar las 2 placas. La placa que está fija en la cimentación y la placa que viene fija en la columna. Pues colocamos la columna con la placa y soldamos placa con placa. Esa es otra forma de cómo fijar la estructura a la cimentación. Una vez que están fijas estas columnas, o sea, de hecho, están sobrepuestas, están punteadas o están con algunas tuercas, porque estas piezas hay que estarlas moviendo para meter los elementos que la van a ir armando. Entonces, empezamos a colocar las columnas, después empezamos a colocar, o sea, una vez que tenemos 2 columnas, le metemos la viga para ligar esas 2 columnas. O sea, le metemos una viga. Levantamos la otra columna y automáticamente colocamos la siguiente viga. Entonces, por lo tanto, ya teníamos una escuadra. Una vez teniendo esos elementos, colocamos la 4ª columna y cerramos por completo lo que sería el primer nivel. Y de ahí nos vamos hacia arriba. Sí, con los demás niveles. Una vez que ya tenemos prácticamente todo preparado, ¿sí? o la gran parte de los elementos, ahora sí empezamos a fijarlos de forma definitiva. Repito que hay que alinear, hay que meterlas a plomo, ¿sí? Hay que ir ajustando las tuercas, ¿sí? O las soldaduras, ¿sí? Para que se vaya armando esta estructura. Entonces, generalmente hacemos toda la estructura,
¿sí? Toda la estructura consiste en colocar columnas y vigas principales. Por aquí les mandé el otro croquis, ¿sí? En las cuales tenemos la ubicación de las columnas, tenemos la ubicación de las vigas principales. Las vigas principales son las que van a cerrar el tablero, ¿sí? Aquí están las vigas principales que están cerrando cada uno de los tableros. Esto lo hacemos en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Cuando ya tenemos todo esto, si el edificio tiene más niveles, pues lo que hacemos, o sea, lo que se hace es continuar con el siguiente módulo. Pero al mismo tiempo, como ya tenemos el primero, nosotros vamos colocando las vigas secundarias. Las vigas secundarias son los elementos que van a estar apoyados sobre las vigas principales. Y dependiendo el tipo de lámina, ¿sí? O el claro que estamos manejando, pues vamos a colocar vigas secundarias para apoyar esa lámina. Entonces, los componentes de estos elementos o de este sistema van a ser vigas de acero apoyadas sobre columnas, una lámina canalada que va a tener 90 centímetros de ancho y una longitud de 1 a 12 metros. Y un espesor de 38 milímetros como mínimo. Perdón, no espesor, es un peralte. 38 centímetros, 38 milímetros de peralte como mínimo, ¿sí? Y esa lámina va a estar con un espesor o con un calibre de 18, 20, 22 y 24. Ese es el calibre. El espesor en milímetros de esa lámina que está formando, o sea, de esa lámina acanalada, que tiene 91 centímetros de ancho por 1 metro o por 12 metros de longitud, con 38 milímetros de peralte, ¿sí? En calibre 18, 20, 22 y 24, esos calibres corresponden a el calibre 18 a 1.25 milímetros, o sea, 1 milímetro, punto 25. O sea, imagínense lo que es 1 milímetro de espesor. Ese es para el calibre 18. Para el calibre 20 disminuye, es 0.9, no llega a 1 milímetro de espesor. Después tenemos el calibre 22, que tiene 0.7 de milímetro. Y el calibre 24, que tiene 0.57 de milímetro. ¿Sí? Tiene casi medio milímetro de espesor. Esas son las dimensiones, esa es la dimensión de esta lámina canalada con 91 centímetros de ancho en los calibres que les estoy mencionando. El calibre de esta lámina nosotros la vamos a proponer en función a la carga de diseño. O sea, la carga de diseño que nosotros estemos colocando o que estemos mandando va a estar en función a ese calibre de esa lámina. Por lo tanto, la lámina que generalmente vamos a utilizar en esta dimensión de 38 milímetros de peralte, ¿sí? Generalmente vamos a usar el calibre 18. Y vamos a estar apoyando esa lámina como máximo a 3 metros, como máximo, ¿sí? Dependiendo de la carga que estemos utilizando. Estas tablas nosotros las podemos consultar en la guía que los fabricantes de estos materiales tienen o producen. Cuando nosotros vamos a checar qué tipo de elemento vamos a utilizar, ¿sí? Ya sabemos cuál es la carga de diseño, nos ponemos en contacto con el fabricante para que él nos dé la ficha técnica de su producto. En base a eso, nosotros vamos a elegir cuál va a ser la lámina
cuál va a ser el peralte y qué calibre vamos a utilizar. En base a eso, nosotros vamos a poder colocar nuestros apoyos. Entonces, repito, generalmente cuando nosotros utilizamos esta lámina de un peralte de 38 milímetros, la vamos a apoyar como máximo a 3 metros, como máximo. Pero va a depender, repito, de la carga. Generalmente, esta carga que va a soportar va a ser para una carga de diseño para una casa habitación. Si nosotros tenemos una carga de diseño para estacionamiento, lo más seguro es que esta lámina no nos funcione. ¿Sí? O sea, tendríamos que meter una lámina con un peralte mayor. ¿Sí? Entonces, esta es la dimensión mínima de 38 milímetros. 38 milímetros son casi 4 centímetros de peralte de esa lámina, con un espesor de la lámina de 1,25 milímetros. Y generalmente la vamos a usar para el diseño de la carga para una casa habitación. Y la vamos a apoyar como máximo a cada 3 metros. De ahí vamos a tener que bajar si la casa, o sea, si nuestra carga es mayor, o bien checando la ficha técnica del fabricante, ahí nos dice, esta lámina, con este calibre, nos soporta una carga de tal, y se recomienda que se apoye a cada X metros. Entonces, entre más aumentemos la carga, tenemos que reducir el apoyo, o bien aumentar el peralte de dicha lámina. Bien, con esta lámina nosotros vamos a dar un espesor de losa o un espesor del concreto de 5 hasta 12 centímetros. Esto es, después de los 4 centímetros que tenemos de espesor de la lámina, ¿sí? O sea, de la cresta de la lámina, vamos a manejar un peralte. El tiempo está terminando. Bien, jóvenes, el tiempo está por terminarse. Entonces, en cuanto se termine, pues damos por terminada nuestra sesión y lo continuaríamos la próxima semana. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien, entonces comentaba que el espesor de este concreto va a estar de 5 a 12 centímetros y es a partir de la cresta de la lámina. O sea, recuerden que la cresta es la parte más alta y el valle es la parte más baja de esa lámina canalada. Entonces, de la cresta hacia arriba vamos a tener 5, 6, 7, 8, 9, hasta 12 centímetros de peralte de ese concreto. Más los 4 centímetros, pues tendríamos una losa de 5 más 4 sería 9, ¿sí? O tendríamos 10, 11, o tendríamos 16 centímetros de peralte, dependiendo la carga de diseño que nosotros estemos manejando. Bien, eso es en cuanto a la lámina. Ahora, repito, los componentes de este sistema son las vigas de acero, es la lámina canalada, que ya les mandé la especificación para este tipo de lámina. En el mercado tenemos una gran cantidad de empresas que se dedican a la fabricación o a la construcción o a la elaboración del sistema los acero. Cuando nosotros vayamos a cotizar, pues tenemos que elegir cuál es la empresa que nos puede dar el servicio. De eso va a depender cuánto conocemos o quién nos recomienda, o bien podemos contactar a 2 o 3 empresas y comparar sus materiales, o sea, en este caso su producto, sus costos y qué es lo que nos ofrece. En base a eso nosotros elegimos cuál es la empresa que va a ser nuestro proveedor de dicha estructura. Entonces, en base a eso nosotros elegimos. Bien, entonces, eso es en cuanto a la lámina. Luego tenemos el concreto. Recuerden que el concreto es una mezcla que nosotros debemos de producir y la resistencia mínima de este concreto debe ser de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego tenemos la malla.
La malla es electrosoldada, es alta resistencia, ¿sí? La especificación mínima es 6x6, 12x12, ¿sí? Y de ahí la variación de de dicha malla hacia abajo, la 10, la 8, la 6, etc. O bien, en algunos casos, vamos a colocar una retícula de varilla. Y finalmente, algunos pernos, si es que el proyectista lo recomienda. Estos pernos van a ser elementos que van a ir fijos sobre o que van a fijar a la lámina y a la estructura. Pero también estos pernos nos van a servir para absorber los esfuerzos por cortantes. Recuerden que las losas tienen momentos flexionantes y tienen momentos cortantes, así como las traves. Entonces estos pernos nos van a servir para tomar esos esfuerzos por cortante. Generalmente la lámina va a tomar esfuerzos por tensión, el acero va a tomar esfuerzos por temperatura y en algunos casos también por tensión, tanto en la parte superior de los apoyos como en la parte inferior del elemento, ya sea trave o losa. Entonces, esos son estos elementos. Ahora, una vez que nosotros ya fijamos la estructura, o sea, me refiero a apoyos y vigas principales, vamos a fijar las vigas secundarias. Esas vigas secundarias nos van a servir para apoyar nuestra lámina. Por lo tanto, esta lámina va a tener 1 metro como mínimo de longitud y 12 metros de longitud. Como nosotros ya sabemos a dónde vamos a apoyar, o a qué distancia, o a qué separación vamos a colocar los apoyos, le pedimos a la empresa que nos mande los tramos de lámina. ¿Sí? Por lo tanto, pues no me van a llegar las láminas de 12 metros, ni me van a llegar de 3, ¿sí? Y en obra yo voy a cortar. O sea, las láminas me van a llegar a la medida que yo estoy especificando. Por lo tanto, esta lámina, si tengo 4 metros a ejes, ¿sí? Y mi viga tiene 10 centímetros de base, pues voy a fijar mi lámina al paño exterior de la viga y a eje de la viga secundaria. Por lo tanto, 2 metros más 5 centímetros, ¿sí? Del eje hacia afuera, ¿sí? Porque esto que son 10 centímetros, serían 2,5, más los 10 centímetros que tendríamos de la siguiente viga secundaria, ¿sí? Serían 2,10. Por lo tanto, voy a pedir mis láminas que tengan 2,10 de longitud. Para colocarlas, me van a quedar a paño de mi viga y a eje de mi viga secundaria. Y voy a seguir colocando todas mis piezas, de tal forma que voy a cubrir por completo, ¿sí? Toda la superficie. Después, estas láminas las tengo que fijar sobre la estructura. Y hay 2 formas de fijarlas. Una es con soldadura eléctrica. Les voy a colocar por la parte inferior un punto de soldadura para fijar esa lámina y no tenga movimientos horizontales. La otra son soldaduras de golpe, ¿sí? Es una especie, ¿cómo se llama? Es una especie de un perno, ¿sí? Los cuales la voy a colocar por la parte superior y voy a golpear. Al golpear se va a fundir la punta del perno, ¿sí? Y va a sellar o va a soldar, ¿sí? La lámina contra la viga que tengo como soporte. O sea, esa es la otra forma. Generalmente la que más se utiliza, que es mucho más rápido, es la soldadura eléctrica. Por la parte de abajo vamos punteando esa lámina. Si tenemos 90 centímetros de ancho, pues vamos a fijarla en el extremo, a la mitad y en el otro extremo. O sea, son 3 puntos que vamos a dar a esa lámina y lo vamos a hacer en el otro extremo. Y así es como vamos fijando nuestra lámina. ¿Sí? Una vez que tenemos fijas todas las láminas, ¿sí? Ya están aquí presentadas, ya están fijas las láminas por la parte de abajo, procedemos a colocar la malla, ¿sí? Esto es muy parecido al sistema
de losa reticular. La malla se coloca exactamente igual, ¿sí? La colocamos, la fijamos a la estructura. Entonces, para esto, por ahí vamos a tener que meter algunas escuadras ¿cómo se llama? De varilla soldadas a la estructura para que podamos fijar nuestra malla, porque si no la malla pues, se va a estar moviendo, ¿sí? En el caso de que tengamos pernos, los pernos ya están fijos a la estructura, colocamos la malla y podemos fijar la malla a los pernos. Esos pernos quedan a la altura del concreto que vamos a elaborar o que vamos a colocar. ¿Sí? Entonces, de esa forma, como nosotros empezamos a colocar toda la malla y posteriormente metemos cimbra perimetral, ¿sí? Para contener el concreto. Dependiendo qué acabado vamos a dar a esta losa, en algunos casos lo que colocamos es una solera perimetral, ¿sí? Porque a lo mejor posteriormente vamos a fijar aquí elementos de fachada, ¿sí? O sea, recuerden que nosotros después vamos a tener que forrar esta estructura y generalmente en algunos casos pues vamos a colocar aquí muros prefabricados, ¿sí? O bien colocamos una estructura fija a la estructura principal, ¿sí? Y después le colocamos tabla roca para exteriores, que en este caso sería Duroc, o bien colocamos lámina o colocamos otro tipo de acabado prefabricado. Entonces, pues vamos a tener que checar si colocamos aquí una cimbra de madera para contener el concreto o colocamos una pieza metálica, que puede ser una solera, ¿sí? Que va a estar soldada a la estructura y esa nos va a contener el concreto. Pero todo eso va a depender de qué tipo de acabado vamos a dar al exterior y cómo vamos a fijar esos acabados al exterior. Recuerden que posteriormente aquí nosotros vamos a meter muros divisorios y esos muros divisorios van a ser de tabique, de tabicón, de bloc o va a ser tabla roca para exteriores o simplemente